hoy, a quien agradecemos ya mismo muy especialmente con la presencia del doctor Luis Alberto Terroba, autor de un libro que debería estudiarse en los claustros universitarios y aún en los colegios secundarios. La Constitución del 49, una causa nacional. Buenos días, profesor Terroba, muchas gracias por estar aquí. No, buen día, muchas gracias a vos, al profesor, digamos, de facilitarnos compartir este espacio en algo que yo lo considero como una lucha, digamos, común a todos, que es la Constitución del 49, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, le agradecemos muy especialmente el que se haya tomado el trabajo. Usted no vive en Capital Federal, así que mucho le agradecemos que esté aquí. Gracias. No, yo estoy ahora viviendo en Junín, viví en Capital 40 años, 38 años, también estuve en Chile. Claro. Pero ahora estoy en Junín. Muy bien, así que estoy rodeado de profesores, con lo cual vamos a festejar bien el Día del Estudiante, ¿no es cierto? Sí. Yo soy un estudiante. Vamos a recordar ahora, Ricardo, profesor Terroba, una situación, un hecho histórico de nuestra historia contemporánea que ha marcado un hito fundamental en la historia argentina. El 23 de septiembre de 1973, los argentinos concurrieron a las urnas para ratificar la confianza en el general Perón. Sobre cada 10 votos emitidos, el general Perón recibió 6,2 votos. Es decir, el 62% del electorado le dijo sí al proyecto que encarnaba el general Perón. 48 horas después, un vil asesinato conmueve al general y al pueblo argentino. Asesinaron en la puerta de la casa de la avenida Avellaneda 2935 a quien por ese momento era el secretario general de la Confederación General del Trabajo. Bien, Ricardo, profesor Terroba, sus consideraciones, sus apreciaciones, sus recuerdos. Sí, bueno, no, es realmente, bueno, la elección fue extraordinaria. Yo creo que Perón, no, para mi gusto, no, lo que yo interpreto, Perón no quería ser presidente de la Argentina. Perón, creo que su misión en ese momento, lo que él pretendía, era hacer la conducción de la patria grande, o sea, construir la patria grande. Lamentablemente creo que hubo algunos errores, no de Cámpora, que creo que Cámpora siempre fue leal a Perón, sino de algunos muchachos que lo levantaban a Cámpora contra Perón, digamos, como si fuese algo diferente. Cámpora nunca se prendió en esa. Lo que hubo fue después como reacción, Juan Perón tuvo que llamó a elecciones, se presentó, ganó, de cada 3 personas 2 lo votaron a él. Lo que sucedió es que hubo una reacción de estos muchachos que no se sentían conformes con esta situación y mataron a un hombre leal a Perón. Lo que significó para Perón, digamos, una situación muy de mucha tristeza, de mucha bronca también. Aunque Perón era un hombre calmo ante situaciones difíciles, creo que ahí eso lo conmovió realmente. Sí, mira, lo recuerdo, formó parte de nuestra juventud, ¿no es cierto? Es lucha política eso. El tema de lo que vos planteabas, del general Perón, creo que había un proyecto que finalmente no se realizó. Yo comparto eso. Perón no quería ser presidente, tenía la visión de conducir un movimiento nacional con una gran visión latinoamericana. Incluso lo que se ha comentado, él creo que en ese momento no sería Luis Echeverría, presidente de México. La idea era que Luis Echeverría iba a activar políticamente desde México y Perón desde la Argentina, digamos, el proyecto que era un proyecto que siempre formó parte de Perón. La primera carta de Perón que saca que manda el año 46, se la envía a Luis Alberto de Herrera, diciéndole que bueno, llegó la hora de concretar el sueño de Bolívar, de constituir la nación latinoamericana. Lo primero que hace Perón en el 46. Pero lo que pasa es que primero cambió la circunstancia política de cuando él pensó eso. Hay que pensar que en el año 70 gana Allende en Chile, estaba el general Torres en Bolivia, el nacionalismo boliviano, estaba la revolución peruana en marcha.
O sea, y además había un movimiento que, a pesar de la calificación de guerrilla común, no tenía nada que ver con lo que sucedió en el resto de América Latina, que era Tupamaros, ¿no es cierto?, en Uruguay, que era un movimiento político, por eso tuvo tanta importancia, porque tenía el apoyo de la población. Incluso, bueno, con el transcurso y la decantación de la historia, terminó en la presidencia, dirigiendo, con la participación de militares, etc. Cuando llega Perón en el año 73, las circunstancias habían cambiado. O sea, se había producido el golpe en Chile, Torres ya no estaba, y Perón se encuentra aislado. El gran triunfo popular, porque fue el gran triunfo popular, 62%, digamos, donde se habían un poco reconstituido los dos partidos que habían sido proscriptos en el 55, porque hay un hecho que se oculta: en el año 55 hay dos partidos proscriptos, uno el partido peronista y el otro el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que Perón había generado a instancias de él, surge. Y en aquel momento de las elecciones participa el justicialismo, el peronismo y la izquierda nacional, que lo lleva a Perón como candidato. Entonces, con esa gran victoria, digamos, el asesinato de Rucci cumple una función política, fue un balde de agua fría sobre la victoria del peronismo. Es decir, un hombre, digamos, que caracterizado por su lealtad a Perón, un hombre que era la conducción de la CGT, o sea, en un momento en que el peronismo contaba con una fuerza que no había contado en el 55, porque la alianza, digamos, de Ejército y Movimiento Obrero del 45, ahora aquella clase media que se había opuesto a Perón, en general no toda pero la clase media, digamos, universitaria, se había volcado al peronismo. Y el ejército estaba recorriendo el camino de regreso de aquella nefasto 55. Entonces, el asesinato de Rucci, que se está investigando, yo tengo mis dudas sobre, digamos, quién... ¿Sobre los autores? No sobre los autores materiales, vos sabés que siempre hay autores materiales. Sí, digamos los inspiradores, ¿no? Los autores ideológicos. El autor ideológico, ¿quién fue el que promovió ese asesinato? Que fue un golpe, fue el tiro contra Perón. Claro. Digamos, claro. Independientemente de los autores, vos sabés que Perón, hubo toda una negociación previa, Estados Unidos se oponía a que viniera Perón hace una gran maniobra amenazando con viajar a China, con lo cual, para que no vaya a China, obtiene alianzas para venir. Pero Estados Unidos se oponía al regreso de Perón, o un sector, digamos, de Estados Unidos. Y el tiro contra Rucci fue el balde de agua fría, a lo que siguió, digamos, toda una serie de hechos. Él tiene una carta, digamos, una carta que se recopilaron a Jorge Antonio, y le dice: me están volviendo loco, no me dejan gobernar, ¿no? Y desgraciadamente eso afectaba notablemente a su salud. Es sabido que el médico en España le dijo: si usted hace una vida tranquila, tiene 2 o 3 años de vida. Los acontecimientos, digamos, lo llevaron a 8 meses de vida, 9 meses de vida. Claro. En el momento en que él unificaba, porque él unificaba, digamos, todo un movimiento nacional que estaba marchando, digamos, a consagrar incluso sobre preceptos más amplios que lo del 55, una victoria gigantesca, porque si se lograba completar toda esa coalición nacional que incluía a la clase media universitaria, al movimiento obrero que siempre estuvo y al ejército, digamos, todavía estaría gobernando. Incluso había convocado a la oposición más cerril que podía estar corporizada en Balbín, ¿no es cierto? Que incluso dice la historia o la anécdota, no sé diferenciar si es anécdota o historia, Perón, antes de elegir a Isabel como compañera de fórmula, le había hecho la propuesta de acompañarlo al doctor Balbín. Mira, no sé si es cierto, digo, si es leyenda más allá, bueno, o es historia, Balbín, ¿no? Fue a Gaspar Campo, sí, claro, ¿no es cierto? Que tuvo que saltar el tapial porque no podía entrar, claro. Sí, él fue a ver. Estaba cerrándose para bien de la Argentina, y yo creo que mérito del gran trabajo que hicieron los intelectuales del movimiento nacional desde el 55 en adelante, llamemos Jauretche, Calabrini y todo, se estaba cerrando una brecha de algo que fue trágico en el 45. Perón, él le ofreció a Sabatini ser el presidente y de vicepresidente para abajo todo el Partido Radical, lo cual no hubiese evitado grandes tragedias. La voluntad de Perón fue siempre ese frente, esa alianza. Desgraciadamente Sabatini se equivocó, cosa que hace notar Jauretche cuando le dice: el tren de la historia pasó por la puerta de su casa y usted lo dejó pasar. Claro.
eso lleva a toda una oposición. Y creo que en el año 73 se estaba cerrando esa brecha. Un poco la muestra es la entrevista, digamos, a Perón con Balbín. La idea es que, yo creo cierta, yo conozco por los trascendidos, que la idea era Perón-Balbín, que era terminar de cerrar esa brecha, pero había una oposición, porque los otros querían que fuera Perón-Cámpora, y claro, Perón se veía ante una elección concreta, digamos, donde tenía que cerrar esa discusión y no permitir que se dividiera la división. Claro, y la resolvió de manera expeditiva, colocando como se tiene que resolver cuando hay que votar. Tenemos 10 días, sí, no hay sí, mucho. Claro. Sí, además Perón tira una consigna que es: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. O sea, lo que dice avanza sobre una de las 20 verdades, que es: para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y dice: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, para cerrar esa brecha que había. Claro. Muy bien, estamos en el primer paso histórico que nosotros proponemos a la audiencia como hecho nutritivo, es decir, conocer el pasado para poder sentir cuál es nuestro presente, vivenciarlo, digamos, y también vislumbrar el futuro. La Metalúrgica, el próximo 25 de septiembre, a las 11 horas en el cementerio de la Chacarita, ofrecerá una misa homenaje en recordatorio de quien fuera su secretario general, José Ignacio Rucci. Muy bien, seguimos entonces con este repaso por la historia reciente de nuestra patria argentina. Ricardo. Sí, bueno, no, ya que lo tenemos al profesor acá, sería bueno que el profesor hable de este trabajo. Además agradezco, profesor, que me regale su libro. Se lo hice autografiar. Claro que sí, me va a autografiar el mío también. Sobre la Constitución del 49. Yo tengo una idea que esta Constitución que está actualmente, lamentablemente, es de una pobreza muy importante, porque primero, además, como nació de un negocio político, nada bueno puede salir de un negocio, sino las cosas salen de un proyecto de país. La Constitución lo que hace es mostrar un proyecto de país, y lamentablemente, bueno, fue un negocio para que Menem pudiera continuar con su reelección, y Alfonsín, por supuesto, tironeó y sacó dos cosas importantes. Una es la elección de los que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, y la otra es el tercer senador por la minoría en cada provincia. Pero me parece que entre esta Constitución que tenemos ahora y la Constitución del 49, la diferencia es abismal. No sé, profesor, usted que sabe más. Bueno, primero hay un punto, digamos, que el más actual, porque se suele decir que el general Perón uno de los ataques, porque es un ataque así, el general Perón no habló de la Constitución del 49 en su regreso, en el 73, lo cual no es cierto. Él tuvo una reunión con el doctor Sampay, que el doctor Sampay iba a fallecer en el año 77 después. El general Perón era un admirador de Sampay, más allá de los altercados que hubo con la estructura peronismo allá por el 51, 52, que tuvo una lucha interna bastante dura. Y la intención de Perón era hablar con Sampay por, digamos, su capacidad jurídica, la enorme capacidad jurídica que tuvo, para mí el principal jurista que tuvo la Argentina, para reimplantar la Constitución. Había una serie de dificultades porque había que superar lo del tercer senador. Cuando esta Constitución teníamos 2 senadores, había que tratar el tema de los 6 años, la duración de la presidencia que tenía aquella Constitución, y los 4 años que había establecido la NUCE, que había hecho una reforma muy graciosa porque la hizo reforma de uno, cuando había sido acusada la Constitución de 49 que no había sido democráticamente tratada. Y también un acto que yo lo voy a relatar, digamos, una miserabilidad, en honor a un gran amigo que fue el doctor González Arzac, digamos, que me acompañó en todo el transcurso, digamos, que presentamos este libro allá por el 2003. Usted sabe que cuando Sampay es reincorporado a la Facultad de Derecho como profesor, en aquel momento el constitucionalismo argentino estaba prácticamente, el gurú era Vidar Campos.
En ese momento la juventud a Vidal Campos lo quería expulsar de la universidad y en una forma no muy agradable. Y va a ser el doctor Sampay el que va a salvar no solo su vida, sino también va a salvar su posición en la universidad como profesor. Cuando se produce el golpe de 76, lo primero que hace Vidal Campos es pedir la expulsión de Sampay. Un hombre agradecido. Sí, así actuó este miserable. Un hombre porque, agradecido. Digamos, dejemos que es un constitucionalista liberal. Hay que relatar esa miserabilidad personal que tuvo Claro, este claro que sinvergüenza. sí. Que Alberto solía decir cuando hablaba, y me detengo acá porque si no me enojo, decía en otros términos. Pero el hecho central es que no es cierto que Perón no haya querido reimplantarla. Perón lo reimplantó y había que solucionar una serie de problemas, cuando él tenía problemas mucho más graves, como este que recién hablamos, el asesinato de Rucci, digamos lo que vino después, el ataque, digamos, al cuartel de Azul, etcétera, serios problemas. Y te quiero aclarar algo, porque se suele decir, bueno, que Perón cerró lo que hablamos antes, que se cerró el debate designando, digamos, a su esposa para cerrar el debate. Y la presidencia Isabel, con todos los problemas que tuvo, yo voy a recordar que ella nacionalizó las bocas de espejo. Totalmente. ¿No es cierto? Fue un gobierno que se debilitó con inmensas dificultades, inmensos ataques, porque hay algo que no se hace. Se procesa y se juzga todo, pero todavía no se ha procesado el golpe de Estado del 76, que es por donde había que empezar. Porque claro, el golpe del 76, ya cuando se reclama por los asesinatos, secuestros que los hubo, y toda esa cosa, empieza a partir del golpe. O se apoyó el golpe o se estaba contra del golpe. Porque acá se han olvidado muchas cosas, que hubo militares que ofrecieron defender al gobierno, que no estuvieron en los actos lesivos que se cometieron después, que incluso fueron castigados. Entonces, lo que vos referías, yo suelo llamar, me preguntan qué es la Constitución del 94, es un reglamento provisorio que hemos tenido en toda nuestra historia, como hubo reglamento provisorio en 1820. ¿Por qué? Porque en comparación, si uno toma la Constitución del 49, punto por punto, se ha tomado todos los reclamos de los argentinos de 1810 a 1949, están en esa Constitución. Si usted habla de la nacionalización del comercio exterior, etc., tome el plan que conocido como Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno, que lo escribe a instancias de Belgrano, y va a encontrar ese plan inserto en esta cuestión. Si quiere hablar, digamos, de los derechos sociales, el tratamiento, ¿no? Como se veía en la película Quebracho, digamos, que participaron en esa lucha anarquista, radical, lo va a encontrar en la Constitución del 49. Si va a tratar de las empresas de energía de YPF, generada por Mosconi y Irigoyen, lo va a encontrar. Es la sumatoria de nuestra historia, no es un negocio político. Y le diría que, yo siempre lo dije, hecho en condiciones admirables, porque cuando John William Cook fundamenta la ley 13.233, la que va a llamar a la convención, él dice, yo soy rosista, él era nacionalista, era rosista, no me quiero extender porque sé que mis compañeros de bancada, la mayoría no comparte ese pensamiento, porque la mayoría todavía se seguía rindiendo homenaje a Alberdi, a Mitre y a... Claro, al sector liberal, digamos. Seguía, ideológicamente, es milagroso que con esa concepción de admirar a Sarmiento, los convencionales del 49 hayan creado esta Constitución. Permítame acá una postilla que tiene que ver con un hecho real. En primer lugar, creo que van a compartir el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado fue desaparecido físicamente en el transcurso de un procedimiento realizado por una fuerza pública, la Gendarmería Nacional. Pero sucede en una tierra que está en litigio, sobre la cual los mapuches, la comunidad mapuche, hace un reclamo en función de derechos ancestrales posesorios, que los derechos posesorios existen sobre el inmueble, es reconocido por la legislación vigente. Por ejemplo, el derecho veinteañal. Pero también Benetton reclama, amparado por la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada. La Constitución del 49 tenía una respuesta para eso, porque también atiende la problemática de la tierra y de las comunidades originarias.
Pues la Constitución 49 establece un derecho básico. Yo no comparto incluso el término de pueblos originarios, porque pueblos originarios significa establecer pueblos originarios, descendientes de italianos, descendientes de alemanes, y fracturar. Yo creo que son pueblos antiguos, que son comunes a todos, incluso a los inmigrantes, porque eso integra, digamos. Nosotros... Esa es la teoría Astesano. Por ejemplo, México lo ha resuelto. México, la bandera nacional de México, el día 5 de marzo, permanece a media asta en homenaje a Cuauhtémoc. Entonces ellos no tienen ese tipo de problemas. Acá hay un hecho que es concreto, puntual. La desaparición de este muchacho da para hacer 500 teorías. Acá hay un hecho central, tiene que aparecer con vida. Totalmente. Sea lo que sea Maldonado, sea un muchacho que fue a participar en la lucha, lo que no, o que no haya, lo que sea, no importa. Pero el hecho central es que tiene que aparecer. No puede ser que en el Estado Nacional permita que uno de sus ciudadanos, vayamos a la exageración, a que después lo juzgaran a Maldonado, pero tiene que aparecer. Totalmente. No puede ser una cosa. Yo no me atrevo a mezclar las cosas. Ahí hay una ley que le adjudica a la colectividad, digamos, de origen mapuche, 691 hectáreas, que son los que tienen que entregar. No cabe hacer la crítica, como se ha escuchado a veces decir, extranjero. Benetton es extranjero. Lewis, que es peor que Benetton, ¿no? Es más peligroso, sí. Es extranjero. Y que yo sepa, no puede haber propiedad de extranjeros en la frontera. Totalmente. Es decir, lo que pasa que acá se compra, no sé si 1 millón de hectáreas, cuánto a un precio vil, digamos, han transformado el lago Escondido en una propiedad reservada. Entonces el Estado Nacional, estos hechos se producen por la ausencia de Estado Nacional. Es decir, se producen todo, porque hay que 691 hectáreas que hay que darla, incluso sería una buena experiencia de la propiedad, digamos, comunal. Hay que entregárselas. El otro día hay una sentencia en la Corte Suprema de Mendoza, donde a una señora, una mujer de 80 años, que había vivido siempre en esa tierra, trabajaba esa tierra, se la quería desalojar. Y la Corte de Mendoza no hizo lugar. O sea, nuestro derecho comparte a todos los argentinos, que son todos los nacidos en el territorio argentino, cualquiera sea su origen, establece claramente cuáles son los derechos. Entonces no se ha tratado de instrumentar otra cosa, desalojar a una comunidad porque Benetton no sabemos si está bien, fines de muchas teorías que dependen de una investigación seria, que es lo que hay que hacer. Ahora, el hecho central respecto a este muchacho es que tiene que aparecer. Totalmente. Eso no admite ninguna teoría. Sí. A ver, si cometió un delito, lo que tiene que ser es juzgado. Claro. Con toda la garantía que ofrece como ciudadano. Claro. Ahora, acá se ha dicho, por ejemplo, lo que es inaceptable, que un pequeño sector que incluso compromete muy mal a la colectividad, decir yo no soy argentino. Bueno, si no es argentino, la ley argentina es muy clara con el que dice que no es argentino. Totalmente. ¿No es cierto? Y más si tiene documento argentino. Eso tiene nombre en el Código Penal y apellido. Claro. Lo que pasa, mira, había un antecedente cuando fue la disputa entre la Iglesia y el gobierno general Roca. Wilde era ministro de Interior, un enfrentamiento parecido al que hubo con 2 sacerdotes durante el gobierno Perón. El canciller lo llamó, le entregó los pasaportes y le dijo se retiren del país. Es curioso. Usted sabe que Guala, que dicen que es el lonco de la comunidad, estaba a punto de ser extraditado a Chile porque Chile lo reclama por ciertos delitos cometidos allí. El juez Otranto niega la extradición, con lo cual era una especie de héroe de la comunidad mapuche porque se había negado, en términos de argumentación jurídica, ¿no?, a negarse a la extradición, y hoy parece ser que es una especie de diablo, porque no orienta, seguramente estará presionado, vaya a saberse, o falta, como dice usted, profesor Terroba, una investigación cierta y real. O sea, primero no hay que confundir lo que es la situación de la comunidad en Chile que la situación en Argentina. Es totalmente. Yo viví 5 años en Chile. La situación es totalmente diferente. Allá hay pueblos enteros que los muchachos viven en la montaña porque a la noche entra el carabinero, destroza todo. Nada que ver con lo que pasa con la comunidad en Argentina.
Pero acá, digamos, lo que falta, como falta en la educación, como falta en todo, es la presencia del Estado Nacional. La presencia del Estado Nacional. La Patagonia tradicionalmente ha sufrido gravísimos abandonos, porque el ejército cumplió su función. Pero también hay un falseamiento, como existe en esta Constitución, también de nuestra historia. Mira, hice una investigación, un libro excelente que leí, recopilando las cartas de Calfucurá, ¿no? Caudillo. Y si a mí no me persiguen por ser de origen chileno, me persiguen por ser federal. Porque él era un caudillo federal de la Patagonia, de origen. Eso es desconocido y es ocultado. Hay que presentarlo como un invasor. ¿No? Pero sí es claro que estaba aliado, se alió con Urquiza, se alió con López, sacaron alguna. Entonces, acá el problema es que se analizan ciertos temas partiendo de una falsedad histórica. Eso no lleva a ningún destino. Agregaría, si usted me permite, además de la falsedad histórica que usted señala, el negocio, porque usted ha desarrollado un profundo trabajo de estudio sobre la Constitución del 49 y está clarísimo que la médula de esa Constitución es el artículo 40, es decir, que reserva para el Estado Nacional, para la Nación y el pueblo argentino, la propiedad absoluta e inenajenable de los recursos naturales. Y lo que se está discutiendo sobre Benetton, hay vados, lagunas, ríos, cerros, montañas, que en modo alguno podían ser propiedad privada. Claro, no te contesté lo que vos me preguntabas, que esta Constitución lo resolvía muy claramente, aparte del análisis histórico que hacen de las luchas de la tierra para el que la trabaja. Exactamente. Eso establece la Constitución. En 4 palabras lo soluciona. Y tiene que ser así. La tierra para el que la trabaja, argentino, cualquiera sea su origen, es así. Pero, digamos, lo de Lewis Benetton es un escándalo. Y lo de Lewis es escandaloso. El lago escondido, o sea, no existe, existe un camino que entra al lago escondido y que él le puso una tranquera y que no deja pasar. Y además no hay lo que se llama camino de sirga alrededor de... O sea, ¿cómo puede ser? Porque el camino de sirga lo que hace es dar un espacio de tierra alrededor de cualquier fuente de agua para que la gente lo pueda llegar a él. Claro, pero esto por eso tiene un origen. Vos fíjate que no es casual, digamos, no solo ataque contra Perón Monterrey, sino los ataques y el desconocimiento que existe de Roca. La acusación contra Roca de genocida es criminal contra la Argentina, esa acusación. Porque, digamos, vos sabés que los regimientos que hicieron la expedición al desierto, sobre todo los que salieron de Mendoza, estaban constituidos incluso por oficiales de origen ranquel. Había escuadrones de caballería completos de ranqueles, comandados por oficiales del ejército argentino de origen ranquel. Y se lleva una situación del siglo XIX a analizarlo con los parámetros culturales que tenemos en el siglo XX-XXI. En aquel momento no se discute lo que estaba en discusión, por ejemplo en esa época, entre los que querían matarlos a todos, que eran los mitristas, y aquellos que querían integrarlo a la que consideraban la mejor cultura, que eran los roquistas. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se considere hoy mejor cultura la de Occidente, pero hoy, en el siglo XIX, estaba en discusión vivos o muertos, y el roquismo era que estuvieran vivos, por eso incorporan a vincular como coronel del ejército argentino, etcétera, en un enfrentamiento. Y por eso tiene importancia las cartas estas de Calfucurá, porque él quiere que él reclama su territorio y se considera el caudillo de ese territorio, pero él pide que haya represión sobre aquellos que venían y cambiaban los productos que eran maloneados por armas en Chile, y negociar eso en Rancagua. Él pide que al ejército que lo reprima. Bueno, atrás de todo eso siempre estuvo la voluntad de Inglaterra, ¿no? Sí, obvio. Los ingleses, yo el otro día estaba leyendo unas declaraciones de Winston Churchill sobre Perón. Es increíble lo que dice que es el enemigo a destruir. Él dijo que él celebró más la caída totalmente de Perón que el triunfo en la Segunda Guerra.
Es increíble. Churchill era un imperialista serio, o sea, un hombre muy inteligente. O sea, los ingleses tienen esta característica, son el enemigo, la gran virtud política de la recuperación de Malvinas es que mostró a todo el pueblo argentino, se lo puso así en una pantalla, quién era el verdadero enemigo. Más allá de las circunstancias, de algunas críticas justas y otras críticas injustas. El interés de Inglaterra es claro, ellos quieren establecerse en Malvinas, si quieren, digamos, si es posible, establecerse también en la Patagonia, por ejemplo, con Malvinas al alcance, porque ellos apuntan a la Antártida. Totalmente. Ellos, al transformarse en territorio fronterizo, tienen derechos sobre la Antártida. Sí. ¿No? Como los tiene Chile, como tiene la Argentina. Y las víctimas de ellos son Chile y Argentina. Sí. Porque, Bueno, en el caso de Chile, por ahí una víctima tal vez más complaciente. bueno, históricamente, ¿no? Hay un sector de la sociedad chilena, te diría la oligarquía liberal, no la nacional chilena, que es totalmente, bueno, Margaret Thatcher lo protegió a Pinochet, pero nosotros no podemos pensar que Pinochet no iba a participar contra los argentinos cuando había reprimido a todo el pueblo chileno. Claro, por cierto. Apostilla. Vamos a recordar un infausto episodio también que sucedió en septiembre y que la población lo ha conocido como con un nombre emblemático, la Noche de los Lápices. Cuando ustedes quieran, después que sigamos transitando la Constitución del 49, retomaremos y volveremos a ese episodio doloroso, porque en realidad cegó la vida de 6 jóvenes estudiantes secundarios y torturaron a 10. Secuestraron, torturaron y desaparecieron a 10, de los cuales 4 luego reaparecieron como sobrevivientes. Así es que los invito después a analizar un poco ese tipo de violencia tan dirigido, tan criminalmente vinculado a la juventud, ¿no? Seguimos con la Constitución del 49 y agradezco llamados que nos siguen llegando. Alberto de Madero nos saluda, nos felicita. Muchas gracias, Alberto. Gracias por escucharnos. Profesor. Hablando de la violencia, Esporoto Botana, que escribió algunos libros, incluso en el proceso, él calificaba el origen, o señalaba el origen de la violencia política en la Argentina, de la criminalidad, en los fusilamientos del 56. Era una costumbre casi que cuando había un levantamiento, había alguna sonada militar, si el gobierno se enteraba antes, los detenía, los oficiales, como pasó en toda nuestra historia con eso. En junio del 56 se sabía que se iba a producir ese golpe y se dejó que se diera para dar un escarmiento. O sea, el objetivo era fusilar. Antes, digamos, era asesinar. Y se llama a veces erróneamente, porque fusilamiento da la idea de un juicio hecho de justicia durísimo, militar, pero da un contenido de una justicia. Claro, digamos, sería el juicio sumarísimo. Claro, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando salen los decretos que ordenan los fusilamientos, era para aquellos que estuvieran en armas, y ya se habían rendido todos. Los tribunales militares de Campo Mayo dicen que no hay lugar a la pena de muerte, no correspondía a la pena de muerte, y esa es revisto por una orden directa que hay que fusilarlo. Por lo tanto, fueron homicidios. Ninguna clase, digamos, de contemplación de darle una caracterización legal a ese hecho. Esos homicidios terminan con la revolución fusiladora. El desprestigio que cayó en toda la población fue bastante grande, se pierden grandes sectores, incluso civiles, que habían participado, y eso se va a continuar. Es decir, con los hechos, la desaparición y el asesinato del compañero Valle, la desaparición de dirigentes sindicales, asesinatos de dirigentes sindicales, asesinatos de militares, que los hubo. Hay cosas no comprobadas, pero por ejemplo se ha circulado bastante la versión, por ejemplo, General Rosa, que fue el que hace el Plan Europa, allá durante el gobierno de Onganía, fue envenenado. O sea, la violencia, digamos, moderna en la Argentina empieza en el 55-56. Empieza específicamente para nosotros los bombardeos de la Plaza de Mayo. Claro.
Claro. Entonces, de ahí nace todo, lo que vamos a hablar, cómo se viola esta Constitución, cómo se hace la derogación, la desaparición, los asesinatos. Lo que pasa es que eso se acentúa en el año 76, en un hecho no muy señalado. El otro día estaba leyendo una estadística, por ejemplo, lo que fue la represión en Tucumán, donde el 7% de los desaparecidos, torturados, habían estado, digamos, en una lucha de enfrentamiento militar. El resto era población, eran dirigentes sindicales. Ahora, ¿quién era el principal responsable? El principal responsable es que eso se hizo para tener al pueblo argentino cuerpo a tierra y aplicar la política Martínez Dios, el único no condenado y procesado, porque acá había empezado el responsable, es Martínez Dios y todo su equipo, los Chicago Boys, que necesitaban esa política, porque recordemos bien que cuando se quiere hacer esa misma política, Rodrigo, la misma política con un gobierno popular, en un mes saltó Rodrigo, ¿no es cierto? La Unión Obrera Metalúrgica, los granaderos actuaron y se terminó la historia. Era imposible aplicar la política Martínez Dios sin esa gran represión. Por lo tanto, los principales responsables y beneficiarios eran Martínez Dios y los grupos económicos que vienen operando, que no fueron procesados. Martínez Dios tenía 4 procesos, con lo cual correspondía, ya no podía estar en libertad, ¿no es cierto? Tenía que estar preso y permaneció en libertad hasta su muerte. Entonces, toda esa violencia, ¿quién puede concebir lo que vos mencionás, que 10, 12, 15 estudiantes secundarios por un reclamo de un boleto había que torturarlo, detenerlo? Es decir, una de dos, lo tiene que aplicar alguien que esté con las condiciones mentales bastante deterioradas, pero que responde a una política como la de Martínez Dios, imponer el terror. Ahí, si mal no recuerdo, una de las chicas que fue asesinada fue la hija de un ex intendente peronista de La Plata, pero por un reclamo, un boleto estudiantil. Como eso, infinidad de, digamos, de civiles que no tenían nada que ver con la lucha armada. Recordemos que yo sepa, Smith, secretario general de Luz y Fuerza, que tenía que ver, digamos, con la lucha armada. Salía de una reunión con un grupo de militares y es detenido por la Armada y si no logran rescatarlo. ¿Qué lo van a acusar a Smith? ¿De terrorista? ¿Tus recuerdos, Ricardo, porque vos eras docente en esa época y estabas bueno, ya en esa época ya estaba con problemas, después me prohibieron. Ya estabas prohibido. Ya estaba con problemas y ya venía la prohibición, ¿no? Yo conocí a uno de los muchachos que quedó vivo, al Negro Díaz, que no tenía nada que ver ni siquiera con Montonero, como alguna vez se dijo, no, nada que ver, porque él era de la Juventud Secundaria Peronista, era un compañero de militancia, yo conocí mucho al hermano, y no, esto es como dice acá el profesor Torruella, en realidad es meterle miedo a la gente, ¿no es cierto? Necesitaban dos cosas la dictadura. Por un lado, poner de rodillas a la Argentina económicamente, como sucedió con una deuda externa impresionante, y la segunda era meter terror en la gente. Muchísimos de los compañeros que fueron presos, incluso, bueno, cuando yo estuve en Cana también me pasó lo mismo, ¿qué pasaba? No era que estábamos en la guerrilla. Yo, por ejemplo, siempre estuve en contra del foquismo de la guerrilla. Yo estoy más de acuerdo con los levantamientos populares, ¿no es cierto? Con un alzamiento popular, como pasó en el 2001. Yo prefiero esas cosas, ¿no es cierto? Que donde el pueblo sale a la calle, donde la gente sale, hay un acompañamiento del pueblo. Acá las organizaciones guerrilleras no tenían el acompañamiento del pueblo, eso estoy seguro. Pero a ellos les importaba un pito todo eso. En realidad lo que querían era meter miedo y fueron contra los dirigentes políticos, sindicales, sociales, porque, por ejemplo, yo te puedo asegurar que si yo tomo a todos los dirigentes sindicales que hoy están, la mayoría se comió
3, 4, 5, hasta 8 años en cana. Y algunos cobraron de lo lindo. Entonces, viste, cuando dicen la burocracia sindical, ojo muchachos, también ahí hay que poner un poco de... Julio Guillán, ni hablar de Di Pasquale, que lo asesinaron, pila de compañeros, pero un montón de compañeros, vos agarrás a cualquiera. Bueno, la vida de Ongaro fue terrible, ¿no? Todos los muchachos. Y después la deuda externa, que es la otra cuestión de poner de rodillas a la Argentina y no tener la posibilidad de tener decisión, ¿no es cierto? Porque vos, cuando a vos te tienen agarrado, si yo por ejemplo debo $1.000.000, te imaginás que el tipo que me tiene agarrado a mí, si yo no lo puedo pagar eso, ¿cómo hago? ¿Viste? Me tiene para lo que quiere él. Mira, lo de la deuda externa, perdón. Sí. Yo tuve la suerte de ser muy amigo de Alejandro Olmo. Alejandro. Y de estar ahí cuando ellos inician la gesta esa, él, el hermano, estaba el compañero Giovannini, había el doctor Juárez Campo de Salta, era un grupo, 6, 7 muchachos. Él había sacado Nuestra Palabra y nosotros sacamos un diario que se llamaba Recuperación Nacional. Entonces un día íbamos que uno se reunía, íbamos charlando, ahí había un gran perito, vos sabés que nadie quiso aceptar el peritaje de la deuda externa, aceptaron 2, creo que fue el doctor Tandurela y el doctor Sabatino Forino, Ciencia Económica, y el apoyo de un hombre impensado, que era ministro de Economía de Alfonsín, que tenía un banco, digamos, le costó la renuncia y todo eso. Entonces, bueno, Grinspoon, Bernardo Grinspoon, claro. El único que inesperadamente, digamos, apoyaba, estaba de acuerdo con esa investigación. Entonces veníamos charlando y le pregunto al doctor Forino, que creo que ya ha fallecido, le digo, doctor, ¿cuánto es la deuda? Porque se acuerdan que había una discusión durante el gobierno de Alfonsín, en principio, ese juicio empieza en el 82, durante el proceso, se la denuncia Alejandro. Le digo, ¿cuántos son? 38 o 40 mil millones de dólares. Y él se ríe. Dice, ese es el saldo. La deuda que había cuando sube el 38 o 40 mil millones de dólares era el saldo. Porque se había pagado parte del fraude. Porque, ¿qué pasa? Martínez Dios tomaba dólares, le obligaba a tomar préstamos a las empresas del Estado, le daba en pesos para sostener la tablita. Dice, más de 200 mil millones de dólares el fraude. Lo único que hay legítimo, que ellos habían tenido oportunidad de acceder por la investigación, son las compras de armas que figuran en las actas secretas del Banco Central. Dice, el registro de la deuda externa, el juez no lo podía creer. Estaba en una libreta, ¿se acuerdan esa libreta de carnicero? Esa libreta donde se anotaba el débito. Era increíble, no había registro de la deuda externa, había comunicados, porque después surge la comisión investigadora del Senado, había telegramas donde Guillermo Walter Klein, que cuando claro, que era el segundo de Martínez Dios, cuando sube al gobierno tenía un cliente de estos grandes del externo y después tenía 22 cuando terminó. Había un telegrama donde le hizo a uno de sus clientes que falsifiquen la contabilidad. Reclamos de los bancos exteriores que habían llegado $300.000, ¿a qué lo imputaban? Mira el desorden que se movía todo eso, que era directamente un delito. Y lo que se cuestiona hoy, yo digo que estamos en una democracia que es colonial, porque todavía está vigente la ley de entidades financieras Martínez Dios, la columna vertebral del proceso de la dictadura, donde los militares son los segundos responsables, que genera Martínez Dios y los grupos económicos, están vigentes como nunca. Bueno, es extraordinario, ¿no? Porque se mantiene la ley de entidades financieras y hoy nos gobierna un directo beneficiario de aquella, hoy tenemos claro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué relación tiene con lo de la Constitución del 49? Perón nunca quiso acceder al Fondo Monetario Internacional. Claro. O sea que podemos hablar de esa ilegalidad de sacar la Constitución, va a ser el gobierno de la fusiladora en el 56 el que accede a el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué deuda tenemos los argentinos que pagar como se pagó al Fondo Monetario Internacional? Pues la política que corresponde es la que hicieron los chinos cuando le querían cobrar los bonos al emperador. Vayan a cobrarle al emperador, esto no es una deuda del pueblo. Más sabiendo que fue un fraude, que es casi un calco de la deuda que en el siglo XIX se hizo en la provincia de Buenos Aires para después entregarle los ferrocarriles.
claro. Y que además hay un fallo de juez, el juez Ballestero, del 2006, que duerme en la Cámara de Diputados, donde claramente consta que es un delito y que hay que tomar una solución política. Ahora, hay que ir a la Constitución del 49, digamos, seguramente, para ver cómo es. Muchas veces nosotros, claro, lo que vos decías, los 10 mejores años del pueblo argentino fueron los del gobierno del general Perón, y nosotros nos gustan esas cosas lindas, nos gustan los derechos sociales, nos gusta la nacionalización de las empresas, y a veces nos perdemos en eso, porque decimos, bueno, hay que recuperar ese espíritu. No, ¿qué es el espíritu? Yo quiero el cuerpo, la Constitución. Hay que recuperar esa Constitución que fue derogada, se dice con decreto, no es cierto, se derogó por un bando militar. Por una proclama. Y hay que ir a recuperar, digo, parece uno un teórico del gorilaje. No, hay que ir a los argumentos de los gorilas, porque los gorilas nos dan los argumentos. El doctor Isidoro Ruiz Moreno, insospechado de peronismo, que yo sepa ni cerca, él cuenta cómo fue eso. Hubo una reunión, 3 marinos, estaba el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz, no cualquier antiperonista. Miguel Ángel Zavala Ortiz es el único civil que vuela en los bombardeos del 16 de junio. Y que después forma parte de la Junta Consultiva de la Fusiladora, ¿no? O sea, un antiperonista neto, cuando se plantea sacar la Constitución del 49 en la reunión, Zavala Ortiz era abogado. Dice, eso es una barbaridad, no se puede hacer. Y era un enemigo, pero no se puede hacer. Los marinos le contestan, sí, no se puede hacer, pero nosotros tenemos los fierros y la vamos a sacar igual. Claro. Eso lo contesta Rojas. Lo cuenta Isidoro Ruiz Moreno, gorila, el argumento que le da a Zavala Ortiz, que era un abogado gorila. No precisamos poner nuestra teoría. Celestino Gelsi dice que gobernador de Frondizi después de Tucumán, un gran político, muy progresista, hizo ahí. Después fue del MIT, creo. Claro, él estaba con Frondizi, pero fue gobernador de Tucumán en la presidencia de Frondizi. Dice que con el argumento de reponer o reparar una ilegalidad, como se decía, y reponer la Constitución del 1853, en realidad se las violaba a las dos. Que lo que se hacía era una barbaridad, no se puede hacer eso con una Constitución. Correspondía hacer una convención, reformarla o cambiarla, pero no se puede hacer por decisión de 3 tipos con una pistola. Entonces, si hoy un presidente firma la restitución, le van a hacer un escándalo. Un presidente, mal que mal, representa 5, 6, 7 millones de argentinos. Claro. O 10. Pero sí 3 la pueden sacar. Claro. Eso en primer lugar. Y Scalabrini Ortiz lo dijo muy claramente. La razón del golpe de Estado del año 55, el sacar a Perón de la presidencia, era el artículo 40. Claro, no eran los otros artículos, la vejez, la niñez, que por supuesto eran desprendimiento social. Porque ¿con qué se financian los beneficios sociales si no tenemos los recursos? El artículo 40 que nos da los recursos para pagar la jubilación, etcétera. El procedimiento es absolutamente ilegal. Desde nosotros, lo que pasa es que el problema en sí de digamos del análisis judicial o jurídico de la cuestión es de la Constitución del 49, pero es un problema que va mucho más allá en el tiempo. En realidad, toda la corruptela en el análisis jurídico de la Constitución empieza con la caída de Irigoyen, con la destitución de Irigoyen. El doctor Antocolés, que fue el defensor de Irigoyen, hace el análisis, digamos, muy correcto, porque acá se habla, vos habrás escuchado, se habla de gobierno de jure o de derecho y de gobierno de facto. Eso es un gigantesco error. Es decir, el gobierno del 55, Rojas, Aramburu, Rojas y compañía, y el gobierno del 76, no son gobiernos de facto, son gobiernos usurpadores. Claro. La doctrina de eso, que es muy importante tener una idea, porque ¿qué pasa? Eso surge a consecuencia de la Guerra Civil Norteamericana. Había que analizar los pagos que había hecho la Confederación el Sur, los nordistas, si se reconocían las deudas, qué deuda. Entonces hay un juez que era canadiense y él diseña esa teoría y dice que hay gobiernos de derecho, hay gobiernos de hecho, que son los gobiernos de facto, y gobiernos usurpadores. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Se ve con un ejemplo. Si yo voy a tu casa, toco madera que nunca suceda,
y yo te compro la casa, me transmitís la casa, entro de derecho. Si yo veo que se está incendiando y vos estás adentro y no podés salir, rompo la puerta, digamos, para salvarte la vida, es de facto, digamos, claro, nadie me va a condenar. Ahora, si vos estás viendo televisión, entro con una pistola, pateo la puerta, te echo de la casa y me quedo yo, eso va a durar mientras yo tenga la pistola y no venga la policía. Claro. Eso es usurpación. Lo que hacen los gobiernos del 55 y los gobiernos del 76 es una usurpación y tiene mucha importancia, porque los gobiernos de facto, desde el punto de vista jurídico, sus actos son anulables, o sea, tiene que haber una sentencia y los derechos de un gobierno usurpador son nulos. Claro, desde que nacen, por lo tanto, la deuda que se contrajo, la adhesión al Fondo Monetario es nulo, pase lo que pase, nació muerto. Del mismo modo que es nula la derogación por proclama. Claro, esos son nulos, son usurpadores. Son actos nulos. Gobierno de facto, y la doctrina de facto lo explica claramente, es cuando existe una apariencia, por ejemplo, de elección, pero por ejemplo con proscripciones. Vos fíjate, gobierno de facto sería el de Frondizi. Y el de Ilia. Y el de Ilia, claro, por ejemplo. Gobierno de Onganía es una usurpación. Y eso cambia totalmente la consideración jurídica. Fíjate que cuando hay, por ahí dicen, pero la intervención internacional, hay jurisprudencia de la Corte de la Haya. Hubo un hecho, la Constitución no quisiera mentirte, de Hungría, creo, no sé si es la de Hungría, dice que ningún nacional puede realizar ningún tipo de negociaciones con ocupantes extranjeros. De Rumania. Entonces, cuando se produce la guerra, entra el ejército alemán y hay un señor que es el chatarrero, digamos, le compra la chatarra al ejército alemán. Cuando termina la guerra, el Estado rumano incauta todos los bienes y eso va a juicio. Llega la Haya y la Haya decide que ni siquiera un ejército de ocupación puede cambiar la ley interna, se tiene que regir por la ley del país, no se puede reformar ni siquiera un ejército de ocupación. Claro. Me hace recordar ahora, profesor, algo interesante para analizar. Después vamos a ir otra vez a la música, claro está. Nosotros teníamos una deuda heredada, como dice usted, a partir de la fusiladora que nos emboca dentro del Fondo Monetario Internacional en una clara estrategia de reinstalación de la colonia, digamos, ¿no? del proceso de colonización. Correa plantea, ¿no? Y llega, creo, al tribunal, corríjame si estoy equivocado, al tribunal de La Haya, planteando que existía en Ecuador una deuda legítima y otra ilegítima, y que si él se allanaba a pagar la legítima. Claro, la deuda de... ¿Cómo es que no sucedió lo mismo en la Argentina? Siendo un país, digamos, económicamente, socialmente y hasta territorialmente más fuerte, mirá, ¿no? Lo que vos te referís al 55, bueno, Jauretche escribió el plan Previ y retorno al coloniaje. Claro, sí, sin duda. Previ, digamos, que algunos han reivindicado porque tuvo oposiciones, pero siempre trabajó para Inglaterra. Cuando viene, inventa una crisis, porque es cierto, la Argentina en el gobierno Perón, primero, no tenía deuda externa. Claro. Perón había terminado con la deuda. La deuda que tenía la Argentina venía de convenios no unilaterales, sino multilaterales, que eso se cambia en perjuicio del país. Pero nosotros teníamos deuda en abril, que pagábamos en marzo con la cosecha. Era una deuda, digamos, que tiene cualquier comerciante. No era una deuda como la deuda que se empezó a contraer con el Fondo Monetario, que nos fija las políticas del 56, ni tampoco la deuda externa como se contrae desde el 76. Cuando es derrocado el gobierno de Isabel, la Argentina debía 7.000 millones de dólares, alrededor de 7.000 millones de dólares, que eran deudas que teníamos comerciales, que nos traía una crisis porque teníamos que financiar por ese problema estructural que nuestras exportaciones, cuando hay desarrollo, no alcanzan para comprar las importaciones para fabricar bienes industriales. Pero era 7.000 millones de dólares. Después fue una deuda que fue absolutamente una estafa que no debemos. Porque ese es el problema, es que es una deuda que no debemos. Y la Argentina, pero es una decisión política. Yo le quería hacer una pregunta, porque el otro día vi algo, yo no sé si estoy equivocado, pero vi algo
Duhovne, el actual ministro de este gobierno de economía, planteaba que estaba bien que los funcionarios o las personas tuvieran deuda tuvieran el dinero en otro país. Entonces él resulta que tiene como, no sé, 80 y pico de millones de dólares en paraísos fiscales. Entonces yo me preguntaba, primero, el tema de los fondos, de dónde sale la guita esa, de Duhovne, no sé si es legal o ilegal, no sé, pero después está el otro tema, ¿cómo saca el dinero del país? ¿De qué forma, si es legal sacar tanta cantidad de dinero de un país, de este país? Usted que sabe más de este tema que yo. Bueno, hay sistemas que lo legalizan esa cuestión. El gobierno del general Perón no permitía ni la comercialización de divisas. Hubo infinidad de detenidos por ese tema y procesos. El tema es que, primero, hay una cuestión. Yo no puedo disponer de aquel hombre que trabaja y ahorra que compre divisa para hacer turismo. Yo no puedo impedirlo eso. Pero hay que instrumentar, como instrumento el peronismo, un sistema. Mire, si usted quiere comprar máquina para producir pan, el precio de la divisa es tanto. Usted quiere ir a pasar vacaciones, porque las divisas son el ahorro del trabajo argentino. Claro. El costo es otro. Claro. No, yo no le puedo dar al hombre que quiere, el Estado que tiene límites del acceso a las divisas, no le puedo dar al hombre que va a comprar una máquina para trabajar y dar empleo a otro al mismo precio que al que va, digamos, alegremente, digamos, a vacacionar, claro, que está en su derecho, claro, pero los costos son distintos. Claro. Si no, la característica de este país es esa cosa que nadie se hace responsable de nada. Claro. Ese es el problema. Claro. Y esa costumbre no la impuso, pero la impuso los que derrocaron a Perón. Claro. Porque sí, el primer tramo de la gran fuga de divisas se da en la última parte todo de la se ha falseado. 50, claro. Vos fíjate, habrás escuchado, por ejemplo, hubo 3 hechos durante el gobierno de Perón de represión, de violencia, pero había el caso de un médico que murió, digamos, torturado, asesinado. Y siempre le culpan al gobierno de Perón de ese asesinato. Sí, sucede durante un miembro del PC, el doctor Alicio, se llamaba, creo. No, un nombre de origen italiano. Si no me voy a recordar el nombre. Pero el tema médico es santafesino. Sí, era un médico. Pero el tema es que se cuenta esa parte de la historia, que lo matan durante el gobierno de Perón torturado. Y ahí se detiene. Lo que no dicen es que la justicia los condenó a los criminales a perpetuo, sí. Y no había, no hubo perdón ahí. Que la misma policía santafesina inició los sumarios, claro, y después fueron a juicio ordinario, digamos, y fueron sancionados. Claro. Entonces, eso es el relato, ¿no? Lo que veníamos un poco hablando hoy. Lo peor es la mentira, pero hay algo peor que la mentira, que es la mitad de la verdad. Claro. Entonces, usted va con el tema de cuando se empieza esto de la Constitución del 49, empieza desde el momento que se empieza a discutir, se empieza a mentir. ¿No es cierto? Usted habrá escuchado que esta Constitución fue sancionada en una forma ilegal. ¿No es cierto? Siempre se decía que porque se habían retirado los radicales. Entonces, bueno, vamos a analizar cuál fue la ley. Había recién en la mesa una anécdota, o un par de anécdotas muy graciosas, humorísticas, relacionadas con el exilio del general Perón. ¿Quiere contarlas, profesor? Sí, estábamos relatando un poco, o sea que el exilio fue mucho más que duro, sobre todo en la primera época, y a veces desconocido. Por ejemplo, esta anécdota que yo te contaba que sucede en Venezuela y va a terminar en la República Dominicana. Nosotros estábamos en la confusión, por ejemplo, que Marcos Pérez Jiménez, como había recibido a general Perón, nos resultaba alguien simpático. Perón no tenía ninguna simpatía por Pérez Jiménez, por ejemplo. Mantenía distancia hasta un asilo, y después se relaciona, porque aparecen los venezolanos que conocen la política venezolana, ¿no es cierto? Uno no la conoce, que reafirman ese concepto, digamos, que Perón, digamos, estaba bien ubicado en la política venezolana, no con una agresión, sino con una no simpatía,
digamos, porque el pueblo venezolano estaba en una situación de no simpatía con Pérez Jiménez. Bueno, ahí se sucedió un hecho, esa anécdota a mí me la contó Alejandro Olmos, en esta, digamos, que estaba él investigando la deuda externa, incluso yo en el diario publiqué todo su libro, se publicó en el diario, que también tiene, como todo, tiene su anécdota, y él me comenta, digamos, yo le pregunto cómo había sido una disputa, cómo era Perón, porque él luego lo trató, y él siempre había tenía una relación de amistad al punto que él le comentaba al general, sí, usted, pues le decía a Olmos que bien, lo que sí, muy bien, pero usted me metió preso, porque cuando fue lo del acta de Chapultepec, Olmos era un abogado tucumano, nacionalista, y ellos se opusieron a la firma del acta de Chapultepec, digamos, en una forma virulenta, no agresiva, pero virulenta, y obviamente el gobierno de Perón lo metió preso. Claro. Entonces le contestaba, sí, está bien, pero usted me metió preso. Entonces hubo una separación de la anécdota de su amistad en Venezuela a raíz de un hecho de que Jorge Antonio, para mí uno de los grandes industriales, un gran patriota, digamos, y un gran amigo de Perón, se produce una separación en su relación amistosa. Cuando durante un viaje, pasado el tiempo, que Olmos va a visitar a Perón, lo recibe el gordo Cook, John William Cook, y le dice a Olmos que, bueno, que por favor no toque el tema de Jorge Antonio y su amigo. Entonces van a la cena, transcurre, se sienta Perón, del otro lado Jorge Antonio, Cook, y del otro lado Olmos, y comienza la charla, bueno, que esto, como los informes políticos, cómo está la situación, y bueno, y cae inexorablemente, bueno, cómo está su familia, todas esas cosas. Entonces Olmos le dice, todo bien, dice, tengo un problema nada más, dice, tengo que resolver un enfrentamiento, una disputa que hay entre dos amigos, no sé cómo hacer. Y Perón, que era un maestro, en realidad era maestro yo entiendo de leer que él tenía la ficción de enseñar, claro, porque actuaba de esa forma. Dice, bueno, pero el problema no es tan grave, lo podemos resolver, los reunimos acá, los conversamos y hacemos que estos amigos se solucionen. ¿Qué problema hay? Dice, ¿quiénes son sus amigos? Entonces Olmos le dice, uno es usted y el otro es Jorge Antonio. Y quedó abrochado. Y no podía decir que salida. No. Entonces Perón larga la carcajada y dice, bueno, y ahí se comienza, digamos, se reanuda esa gran amistad con sus diferencias. En su momento, digamos, el motivo, Jorge Antonio fue detenido, fue al sur, y Perón le había invitado a irse con él. Dice, vámonos. Dijo, no, yo me quedo y se pelea por lo mío. Y Perón le dice a Jorge Antonio, esto me lo contó él, dice, bueno, si yo fuera usted, haría lo mismo que usted, pero si usted fuera yo, haría lo mismo que yo. Claro. Una amistad que duró hasta el final. Ahí justamente la carta, digamos, del año 73-74 es cuando él le aconseja no venir, porque Jorge Antonio tenía graves conflictos con López Rega, producto de la broma que le había hecho Jorge Antonio en Madrid. También le había hecho broma muy pesada. Una vez le ofreció ir a hablar a todas las universidades de Europa sobre sus obras de astrología, era muy pesada. Y Perón le escribe una carta que no vuelva, que lo están volviendo loco, no le dejan gobernar. Había muchísimas anécdotas muy graciosas, la que yo te contaba, digamos, en Madrid, porque él tenía a esta actriz, Greta Garbo, vivía en el piso superior y ponía música fuerte. Entonces Greta Garbo averiguó quién era, se entera quién era Perón, y ponía la marcha de la que nosotros llamamos Revolución Fusiladora, claro, todo trapo. Hasta que Perón agarró una escoba, puso un trapo blanco, le tocó el timbre y rendición, se terminó la historia, se hicieron amigos y no puso música fuerte. Esas anécdotas que exigen en el exilio, pero que sí pintan que Perón era un gran estratega, un visionario, digamos, los grandes hechos, pero como hombre leal y honesto en su actividad política, también era inocente en lo personal. O sea, no concebía, digamos, que un tipo viniera, creo, con sus segundas intenciones. Era un tipo, digamos, que creía en esa lealtad. Un hombre bien pulente. Un hombre íntegro. Bien pulente, claro. Y ha sido, digamos, acusado de cuánta barbaridad se puede uno imaginar, ¿no? Pero bueno, todo le ha pasado a San Martín, le ha pasado a Bolívar, le ha pasado a todo, digamos, a los grandes hombres de la historia. A mí lo que me sorprende es, por ejemplo, lo hablaba la otra vez con mi señora, le decía, mira,
porque alguien había hecho un comentario de la fortuna de Perón y qué sé yo. Entonces le digo, mira, Silvia, por lo que yo sé, Perón, de lo único que fue dueño, de la quinta de San Vicente, le digo, nada más. Nunca fue dueño vos fíjate una cosita, vos fíjate que cuando Perón muere, no hay ningún problema con su sucesión, porque no hay sucesión. ¿De qué sucesión va a haber? Si Perón había donado la quinta para que fuese ¿cómo se llama? Como un hogar para niños, era una cosa así, tenía que ser. Así que no podía haber ningún conflicto. La casa de Gaspar Campo, de allá de Europa, de Puerta de Hierro, era de Jorge Antonio. Sí, y creo que participó también en eso el dirigente Frigerio. Ah, mira vos. Creo que colaboró, sí, Frigerio tiene una gran admiración por Perón, ¿no? Y la de Gaspar Campo era de la CGT. Claro. Así que no. Esa no la conozco, sé que hay una anécdota, ya que estamos vamos a esta parte por Sí, anécdota, que a mí me la contaron, no puedo dar fe que sea cierto, pero sí lo creo. La cama de Gaspar Campo efectivamente la compró la CGT. Entonces los muchachos que iban a pintar querían mantener el trabajo. Entonces todos los días pintaban, todos los días. Estaba pintando hoy una ventana, pero se levantaba muy temprano a tomar mate, digamos, le gustaba como te gustaba tomar mate en la cocina. Entonces el olor a pintura lo tenía cansado. Entonces llegó un pacto, miren muchachos, no pinten más porque a mí me molesta el olor a pintura. Pero todos los días cuando estamos en la reunión, ustedes vienen y me dicen, general, mañana de qué color la quiere. Y yo le decía, mañana azul. Así ustedes siguen laburando, no trabajaban, estaban leyendo el diario, haciendo eso. Entonces toda la mañana la reunión llegaba, general, mañana de qué color la quiere, amarillo. Y le siguieron trabajando y cobrando, porque eso le pagaron. ¿Quién le iba a decir que no pagaban? Pero los muchachos seguían cobrando. Existen ese tipo de anécdotas, tipo uno poco que ha leído mucho, su comportamiento siendo oficial del ejército con sus asistentes, ¿no? Le gustaban las botas, se lo regalaba al asistente. Un tipo de una gran generosidad, digamos, personal, intelectual, política, que lo que se le imputa muchas veces durezas porque la realidad lo imponía. Pero en el caso de General Perón, que no hay dudas, acá hubo muchas infamias, digamos, sobre el conjunto del peronismo, sobre hombres que sí hicieron fortuna, como el caso de Juan Duarte y como es el caso de Jorge Antonio. Para dar dos ejemplos nada más, porque los tribunales que juzgaron a muchos funcionarios decían, pero ustedes no tienen nada. Se llegaron a ver que no habían robado nada. Y los casos típicos, el caso más delicado, que es el de Juan Duarte, es una infamia que aún perdura en el tiempo. Vos sabés que a Juan Duarte lo que le interesaba era el cine. Él le interesaba por un montón de cosas. Entre ellas Fanny Navarro. Sí, Elina Colomer, claro. Etcétera, etcétera. Pero él hizo la fortuna importando los celuloides que no se conseguían porque había un cerco de Estados Unidos a no proveerle a la industria nacional el celuloide, y él hizo fortuna con eso. Yo tenía la duda, digamos, eso me lo contó, es una cosa que proviene, me lo contó Alejandro. Le digo, Alejandro, ¿cómo fue esa historia? Yo no la viví, él sí la vivió. Dice, mire, cuando se produce la denuncia contra Juan Duarte por coimas, por la entrada de carne a la capital, Perón lo llama al general Uranga, que era nacionalista, no era peronista en eso, pero peronista, y le da a él la investigación. Entonces se hace la investigación y Uranga viene al presidente, como corresponde el servicio de inteligencia, no actuar por otra parte, sino decirle al presidente, claro, esta es la información, usted decida, no decidimos nosotros. Él le dice, mire, las coimas existen, efectivamente existen, pero Juan Duarte no tiene absolutamente nada que ver. Así que acá tiene el informe, no lo voy a decir, pero dice, en la Cámara de Diputados están esos ingresos. Los coimeros. El coimero. El coimero. O sea que no tenía nada que ver Juan Duarte. Bueno, a Juan Duarte, ¿qué calumnia no le hicieron?
En la joya que hicieron la investigación de la fusiladora, le llevaron, cuando lo interrogan a Cámpora, la cabeza de Juan Duarte cortada en una bandeja. Toda esa belleza hicieron. Y lo de Juan Duarte, pues se acusó de que Perón también lo había matado, ¿no es cierto? Que lo mató en Ezeiza, etcétera. Claro. Lo de Juan Duarte, que también no me lo relata, dice que motivo de esta suspensión, porque cuando hay un gobierno serio, cuando alguien es investigado, cesan sus funciones provisoriamente hasta que se decida. Juan Duarte estaba suspendido en sus funciones. Cuando esta investigación lo limpia, él lo manda a Chalcheta, creo que era el mayor, mayor Chalcheta, que lo vaya a ver a Juan Duarte, porque además habían pedido un estado de salud de lo que Juan Duarte estaba enfermo a unos médicos suizos, y había venido el informe. Como él era secretario privado, Juan Duarte leía los informes. Y si tengo miedo que lo haya visto. Él tenía la misma enfermedad que la hermana. Claro. Tenía leucemia. Entonces Chalcheta lo va a ver. Juan Duarte vivía ahí en Juncal y Callao. Dice que sale en manga de camisa, acompáñame, iba a la farmacia a la esquina, a la calle La Cera, a comprar un geniol, no sé, y vuelve. Pero lo vio muy deprimido, pero dijo, mira, general te espera mañana a cenar en Olivo para reponerte en tus funciones, porque lo había dejado limpio. Juan Duarte se suicida esa noche y deja una carta. Vos sabés que se acusó de que los servicios de inteligencia habían hecho la carta. Efectivamente el hecho era cierto. ¿Qué pasa? Juan Duarte tenía faltas de ortografía. Entonces los servicios, para que eso no lo tomen en la investigación y los diarios, y le hagan toda una campaña, etcétera, copian la carta de Juan Duarte. Efectivamente el hecho era cierto, pero era una copia. La carta la dejó, no, él se suicidó, porque dijeron que lo mataron en Ezeiza, todo lo invento. Y un poco la misma anécdota cuando se acusa de que Perón había quemado la bandera cuando fue la manifestación. La bandera se quemó en el acto, efectivamente, pero después cuando Perón va a la Policía Federal no se encuentra la bandera. Entonces querían reconstruir, queman una camisa. Esa era la pero no había quemado, pero surgen. Pasó lo mismo con el cadáver de Evita. Todos los hechos eran ciertos. Todos eran ciertos. Se lo tiró al Río de la Plata, se lo quemó. O sea, habían tirado, pero no estaba. El cadáver se manda a Italia. Si todos los hechos eran ciertos, pero en realidad había ido a Italia. Entonces, por eso ahí es difícil a veces cuando yo veo que surge esta información, un montón de cosas, sea para el lado que sea, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo porque hoy la difusión es mucho más grande, y eso genera confusión, genera que no se aclare nunca la verdad. Mira, mi señora es, algo de lo que decía vos, mi señora es vicedirectora de una escuela. Dice, si vos, yo he sido funcionario también, y me ha tocado también separar gente de su cargo cuando hay una investigación. Claro. Cuando alguien comete o hay presunción de que se comete un delito, vos tenés que separar a la persona preventivamente para que se lleve adelante la investigación y no esa persona, digamos, no pueda interferir con la investigación. Acá, por ejemplo, con lo de Maldonado, cuando dicen la ministra de Seguridad dice, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, no significa tirar un gendarme por la ventana, sino significa ponerlo al gendarme, separarlo de su cargo para hacer una investigación, investigar a ver si es cierto o no. No se está acusando al hombre, sino se lo investiga. Si hay... Todos somos inocentes. Claro, si hay elemento para acusarlo, entonces sí se lo acusa al hombre. Claro. Si no hay elemento para acusarlo, se lo vuelve a sus funciones. Esto es lo que se hace. Mi mujer me decía, yo como vicedirectora, me sacan de la función, ¿no es cierto? Me mandan a hacer otras tareas fuera del ámbito donde estoy, fuera de la escuela, me mandan a otro lugar a hacer tareas administrativas y yo, mientras tanto, soy investigada. Ahora este tipo no, o sea, hacen esto y no lo separan porque a ella no se le ocurre. No, pero además hay un juicio previo que hace la prensa, ¿no? Es decir, ya nadie va recorriendo el andarivel de la justicia en cuanto conformación jurídica, sino que primero te ensucian, te tiran la lápida por los medios concentrados y anda a salvarte. Acá hay, digamos, primero se confundió siempre la libertad de prensa con la libertad de empresa. Exactamente.
Segundo, el papel del periodismo es muy importante, a nivel mundial es muy importante, pero también tiene responsabilidades. Vos recordarás que cuando Nixon le dan el golpe de Estado en última instancia y tiene que renunciar, fue producto de una investigación de la prensa. Pero esa prensa pudo hacer eso con grandes riesgos de los dos profesionales, de los dos periodistas, porque si ellos no lograban la prueba que finalmente lograron, ellos y el editor tenían serios problemas legales. La prensa tiene que tener libertad, pero tiene que tener responsabilidad. No puede ser que vos le aniquilás la vida a un tipo en primera página y después la disculpa la pedís en la última página en un recuadro, página par. Claro. Es decir, tiene que haber responsabilidad, porque el periodismo es importante, pero tiene que ser serio, primero. Segundo, el periodismo no es la justicia. Claro. Por lo tanto, no puede juzgar antes. Tercero, los jueces que yo sepa hablan por su sentencia, no por televisión. Eso empezó, ¿te acordás? El juez que lo impuso cuando el doctor Salvi era juez con el juicio del marino, del jefe de la Marina. Fue el primero que empezó a hablar en prensa. Y te voy a contar una anécdota de un gran juez, el doctor William. Cuando yo estudiaba Derecho, un día le hago una consulta, una cuestión de estudiante. Y él me dice, mire, vaya a ver tal libro, estudie esto. Yo no se la puedo contestar, la sé, pero no le puedo contestar, porque yo tengo un caso similar al que usted me plantea en mi juzgado. Claro, porque a mí me podía mandar uno lo interesado, no era el caso, pero el tipo no hablaba. Claro. Un juez no habla, porque usted ventila una prueba, o dice, van a ir a buscar a alguien, no lo va a encontrar, porque en los diarios, la radio le avisa. Claro. Entonces... Pero aparte le puede jugar en contra porque lo desafectarían de la causa. Claro, y forma parte, pero es todo el mismo sistema, todo tiene que ver con todo. Hay una gran falta, digamos, de seriedad, si hablas de deuda externa, justicia. Cuando hablamos de justicia, lo poco que hay de justicia gracias a la gente que trabaja en la justicia. Salvo las cuestiones políticas que se pueden decidir en la corte, donde ya hay otras movidas. Y hay de todo como en todo ambiente, pero si hay empleados de la justicia, a veces ahora mejorar, están trabajando incluso en condiciones, digamos, infrahumanas, ¿no es cierto? Había juzgados apilados de papel, es decir, muchísimo tapado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es producto de todo, así anda la industria, así andan los trabajadores, es producto de un país que ha sido desmantelado, desestructurado. Seguimos entonces con la Constitución del 49. Bueno, mira lo que habíamos estado conversando. Es decir, para tratar la Constitución del 49, más de digamos que los contenidos, hay que tratar la forma en que fue impuesta y la forma en que fue derogada. Y la estructura, digamos, jurídica que permitió eso, que venía una estructura que comienza toda su degradación en el 30, cuando la Corte saca una acordada aceptando el golpe de Estado. Eso es el golpe de Estado del 30. Eso es una barbaridad, ¿por qué? Porque lo fundamenta que como está consumado y fue exitoso, genera hechos que son malos. Entonces quiere decir que si vos matás a uno, pero le errás y no lo matás, podés ser condenado porque fracasaste, pero si lo matás y tenés éxito, estás absuelto porque cometiste el crimen. Es una barbaridad. Qué aberración. Eso hizo un gran análisis el doctor Antocolé, que fue defensor de Irigoyen, y que toda esa situación que va produciendo gobiernos que son de facto, un facto, digamos, ilegítimo, porque los gobiernos de Justo, de Ortiz, etcétera, van a desembocar en el golpe del 43, que es una característica totalmente distinta, porque el anuncio de ese golpe, más allá de cómo terminó, porque todos creían que era para ellos, los radicales creían que para ellos, la proclama fundamental, la era del fraude ha terminado. Esa fue la proclama del 43, lo que dio validez, que empezó por un montón de cosas confusas, porque obviamente la sociedad argentina no estaba clarificada lo que había que hacer, que iba a la decadencia y probablemente a terminar mal, pero que lo salva la presencia del entonces coronel Perón. Es él el que salva y da una línea política, da una salida, y se va a vincular directamente a la línea histórica de los gobiernos nacionales con Irigoyen. Por eso Scalabrino Ortiz escribe un pequeño libro, pero un gran libro, que se llama Irigoyen y Perón.
Cuando se van planteando todas las cuestiones, se plantea el tema de la propiedad, cómo se ponía, digamos, un límite, por ejemplo, a los alquileres. Eso era un ataque, según la Constitución Liberal del 53, dictado por 15 caudillos, no había participado Polo, era la época. ¿Cómo planteas un control de los alquileres y eso significa un ataque a la propiedad privada? El peronismo va generando un montón de medidas revolucionarias, digamos, que benefician a la nación, y el broche de oro era plasmarlo eso en la Constitución, que era la consagración jurídica y política por el gobierno de todo lo que los argentinos habían levantado desde el 25 de mayo de 1810, toda la historia. Si vos vas, no solo lo que hablamos hoy del plan de revolucionario de Operaciones Moreno, inspiración de Belgrano, consagrado en todo ese nacionalismo económico, pero cuando se habla de nacionalismo en comercio exterior, estás hablando de la ley de aduana de 1835. O sea, todas esas leyes que se generaron en favor de la región, porque todavía la Confederación en la época Artigas no existía. Todas esas leyes se van a obtener una consagración histórica en la Constitución. Cuando se llama, fíjate que se llama es un error que le llaman la Constitución peronista, no es la Constitución peronista, es la Constitución argentina, dada por obviamente Alberto decía Perón daba la letra y Sampaio le puso la música. O sea, fue consagrada por el gobierno peronista, pero para todos los argentinos. Empieza una discusión con la ley, digamos, cuando se discute en la Cámara de Diputados, y el boicoteo que se le hace a esa convención, acusando que el artículo 30 de la Constitución anterior establecía que había que tener un porcentaje de los 2/3, un porcentaje calificado para modificar la Constitución. Pero eso es una falsedad, porque lo que hace la ley de la Cámara de Diputados, fue aprobada en senadores, es una ley común, que dice, es una ley que por mayoría simple, que es llamar a convención. Si el pueblo argentino no estaba de acuerdo con modificar la Constitución, pues hubiera votado a los que se oponían a la modificación, ¿no? Pero claro, votó a los que querían modificar. Primera elección. Segundo, se llama a elección de convencionales. Segunda elección. Gana el peronismo, tiene la mayoría. Y después se hace la convención. O sea que hubo 3 casi convenciones para modificar la Constitución. Es la primera Constitución que se trata tanto, que es elegida por la voluntad del pueblo argentino. No se puede, digamos, discutir su carácter democrático. Otro alegato que se hizo es que se establecía los 2/3, y en los 2/3 de la consideración de mayoría, es decir, era 2/3 de los existentes, 2/3 de los presentes o de los 2/3 funciones. Yo creo que ahí hubo un chiste del peronismo, porque el peronismo estaba en condición de cumplir cualquiera de las 3 teorías, mayoría absoluta, pero fue con los 2/3 de los presentes, para imponerle el criterio. Claro. No importa, eso fue aceptado. Porque además me parece a mí, perdón que lo interrumpa, que las otras reformas previas habían funcionado con el mismo método, es decir, con los 2/3 de los presentes. Las reformas previas ninguna cumplió con la mayoría necesaria. Pero digamos que si fuera el aspecto central. Pero ¿no? Ninguna cumplió ni siquiera con eso, no cumplió con ninguna. Y si bien fueron por cuestiones menores, fueron por cuestiones impositivas, pero vos fíjate que la Constitución de 1853 establecía que esa Constitución solo podía ser reformada después de 10 años de vigencia. Primera violación. Claro. No se cumplieron los 10 años, si bien había un interés superior que era incorporar a la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Pero nació siendo una violación de la ley. Entonces, la Constitución del 49, desde que se empieza, fue mucho más purista que la del 53. Se empieza a cuestionar, pero hay una elección de convencionales y la oposición participa, o sea, la oposición es una minoría. Hay una cuestión que tenían problemas, vos sabés que el peronismo no era un partido sin fracciones, como se quiere presentar, monolítico. Había 3 grupos dentro del peronismo, digamos, que tenían distintas posiciones, y tiene que ver con lo del artículo 40.
La oposición también estaba dividida en dos partes. Una era lo que venían, digamos, del Congreso Avellaneda, ¿no es cierto?, sobre todo Levenson, que era el jefe de la convención, y después estaban los unionistas, los eternos cipayos, los unionistas de la capital, que eran antiperonistas, habían sido antirigoyenistas, en fin, que le planteaban que esa reforma se hacía solo para la reelección presidencial. Eso sostenían los unionistas. Pero los unionistas levantaban eso porque se oponían a todo el plan de la Constitución. Claro. Levenson también estaba en desacuerdo con la reelección, pero él apoyaba el resto de las reformas nacionalistas, digamos, la nacionalización, a tal punto que en la séptima reunión, cuando él abandona la convención, espera el argumento, digamos, que Sampay dice que, bueno, el caso de Perón es como el caso de Roosevelt de Estados Unidos, que había que sostener a una persona 4 veces, como se sostuvo a Roosevelt, porque era necesario. Él se aferra a ese argumento, le da el argumento a Levenson para irse y que no se divida el Partido Radical. Claro. Se va y dice, bueno, a confesión de la parte nos retiramos, dice, porque veo que esta convención se sale al solo efecto de la reelección, y se va retirando. Y Mercante, que le respetó el derecho a hablar siempre, le dice, no solo para eso, señor convencional. Y Levenson se da vuelta y le dice, espero que cumplan. ¿Qué significa claro. eso? Que no solo era para la reelección, sino para el artículo 40 y compañía. Sí, claro. El artículo 40, no podemos hablar de todos los artículos, ¿no es cierto?, de la Constitución, pero tiene su anécdota graciosa. Eso Alberto lo investigó, el tema. Las compañías eléctricas lo estaban presionando a Perón para que no salga el artículo 40, y una presión bastante insostenible. Hay una reunión el día anterior en Olivos, al que va Mercante y Sampay, y llegan a este acuerdo. Dice, ustedes plantéenlo y propónganlo y votenlo, pero si la presión es demasiado delicada, yo les voy a mandar un aviso para que no lo voten. Y obviamente iba a ir Juan Duarte a avisarle. Entonces estaba sentado Sampay y al lado estaba sentado Tecer. Entonces lo ven aparecer Mercante y Sampay, lo ven aparecer a Juan Duarte. Significaba que el artículo 40 no salía. Entonces Juan Duarte le hace una seña, Sampay, que era un abogado que tenía la picardía, digamos, justa, le dice al almirante Tecer, que estaba al lado de él, que Juan Duarte lo está llamando. Va Tecer a verlo a Juan Duarte, y en ese momento todo uno ve, si lo lee, que era muy rápida, no había prolongación, discusiones. Todos levantan la mano. Entonces vuelve Tecer y le dice, mire, no es a mí, a usted lo busca. Entonces va Sampay a ver, dice, la orden del general Perón es que no salga el 40 porque las presiones insoportables, las compañías eléctricas también. Dice, recién lo acabamos de votar. Claro, ya era tarde. Le ganó el tiempo, sí, Perón tenía esos hombres que sabían actuar a la suya, sabían cubrir lo que él no podía hacer. El artículo 40, después Calabrini Ortiga, sí, es el motivo del golpe, porque es 78 y 39 y 40 que establecen, digamos, la función social de la propiedad y la propiedad, digamos, en suelo y subsuelo de propiedad inalienable del Estado. Claro. Hay medidas que no se pudieron sacar, ojo, no fue una cosa uniforme. Por ejemplo, Sampay era partidario, digamos, de terminar con la libre navegabilidad de los ríos. Sí, usted lo comenta medida impuesta, claro, digamos, a punta de lanza, digamos, por Mitre y los ingleses. Eso no lo pudieron lograr. Por eso, digamos, cuando él vuelve, termina la convención, que ha sido un éxito indudablemente, y lo reciben a Sampay, lo recibe Scalabrini Ortiz, su grupo de amigos, todos nacionalistas, le ponen ritorno a Vincitore a él cuando llegue. Dice, bueno, no tanto, porque no pudimos sacar la totalidad, claro, la totalidad. Lo que era. No fue una cosa que claro, Perón fácil, hacía lo que quería, fácil, ni nadie claro. hacía lo que quería, no fue fácil. Después juran todos, juran los funcionarios, juran los diputados, la Constitución los ministros. Fue aceptada. Pero, digamos, los ministros, peronistas, pero Balbín, que era diputado radical, también todo el mundo la juró y la aceptó. Cuando viene lo del 55, digamos ya un poco lo que hablábamos hoy,
con la oposición, incluso de los abogados de la Revolución Fusiladora, se la saca por un bando militar, lo cual no existe en la historia mundial un caso de eso. Hablemos, digamos, de revoluciones. La Revolución Rusa, digamos, ni siquiera hizo eso, porque primero se obtiene, como en el caso de la monarquía, cuando renuncia el monarca, primero obtuvieron la renuncia, después crearon los cuerpos orgánicos, en ese caso era el soviet, esos son los que van a aprobar. Nunca tres tipos decidieron, ni Robespierre, ni Lenin, ni nadie, la implantación. No existe ese ejemplo, digamos, en el mundo. Se puede recuperar. El pueblo argentino nunca lo aceptó eso, en la forma que lo acepta el pueblo. Yo recuerdo algunas cosas muy olvidadas, aquella gran huelga del 56, la huelga metalúrgica, que ahí va a tener una actividad destacada, compañero Bandor, que tiene una declaración que es maravillosa porque vincula el papel de los obreros metalúrgicos del siglo XX con Fray Luis Beltrán y el ejército sanmartiniano que crea la metalúrgica. Yo llegué a conocer la máquina Lexicon en la que se hizo esa declaración, que la hizo Jorge Abelardo Ramos. Fue el 56 había que hacer una huelga. Fue la UOM la primera que choca. Después vino el rechazo que trajo la huelga bancaria. Y después vino el rechazo que generó la huelga ferroviaria, donde hay hechos. Yo estoy buscando todavía la foto de los tiroteos y la violencia que hubo en Junín, en Misiones. Claro. Donde estaban los grandes talleres ferroviarios, unos tiroteos con heridos, cosa que no se relata. O sea, el movimiento obrero, el pueblo argentino lo fue rechazando permanentemente. Después, bueno, los movimientos de provincia de la década del 60, más allá de las interpretaciones que se quieran dar, indudablemente el pueblo participó, rechazó permanentemente ese sistema hasta que volvió el general Perón. O sea, todo ese sistema legal es producto de una usurpación, por lo tanto nació muerto. Hace falta el debate y el conocimiento, porque es difícil, pero se puede implantar por un simple decreto presidencial. Un presidente la puede reimplantar así, porque es restablecer la legalidad, digamos. Claro. Y reconozcamos que desde el 55, más allá de los distintos gobiernos, venimos de fraude en fraude. Pues mirá, los grandes defensores de la democracia, entre comillas, de la república y de la institucionalidad, y eso, como son Elisa Carrió, este monstruo de Iglesias, este muchacho que destila odio permanentemente, nunca hablan de estas cosas, ¿viste? Nunca hablan de esto. De eso no se habla. De esto no se habla, ¿viste? Esto no existió, ¿viste? No está. No. Vos sabés que nunca, nosotros ya tiene una lucha. Cuando se presentó la primera vez este libro fue en la Facultad de Derecho. Era un tema que yo no lo estudié cuando estudié Derecho, era un tema que inexistente. El rector en aquel momento nos permitió ir a hablar, un gran gesto tuvo, y hablamos en el auditorio principal de la Facultad de Derecho, que es donde hay que plantear esto. Yo estoy esperando algún día poder plantearlo en la Cámara de Diputados, que es donde hay que hablar también. Son los dos lugares que corresponde esto. Nunca nos hicieron lugar. Al otro día vino el departamento completo de Derecho Constitucional, como el rector había permitido ese acto. No. Tarde, porque una vez que lo conocieron los estudiantes, se volvió, lo reconozco como un mérito. 2 años antes, los 50 años de la Constitución del 49, el doctor Luder y el doctor Cafiero fueron a querer hacer un acto. No los tiraron por la ventana de casualidad. 2 años después, nosotros, 4 años después, el 2003, en mayo del 2003, logramos por primera vez del 55 hablar de esta Constitución en la Facultad de Derecho. Ya era tarde cualquier protesta, se agotó ese libro, los estudiantes tomaron conocimiento. Después yo hablé en Rosario cuando sale la segunda edición, en marzo, fines de marzo del 2010, un grupo de estudiantes lo impuso como bibliografía obligatoria, y ahora salimos con la tercera edición. Por supuesto, como son las cosas militantes, como decía Martín Fierro, el fuego para calentar tiene que venir de abajo. Y ha sido exitoso eso. Pero no se hablaba de esta Constitución. No se habla. No se habla. Ahora los estudiantes han vuelto a hablar. Yo me acuerdo una nota, había una revista que estaba el grupo que
que lideraba el compañero Cafiero, la revista Reseñas, un juez hizo un comentario y le dije, che, es muy laudatorio, laudar la Constitución, no a mí, porque, digamos, es la primera vez que nosotros logramos romper, sin ninguna clase de apoyo, sin ninguna clase de sostén. Después hubo una revista que sacó el gobierno anterior, Bienestar Social, hizo un comentario sobre el tema de la Constitución del 49, se ha vuelto a replantear. Ah. Lo que pasa es que han pasado muchos años. ¿Qué le va a preguntar? Un muchacho que ha nacido en el 90, que tiene 27 años, no está enterado que hubo una huelga metalúrgica en el 56, que fue el primer enfrentamiento. Claro. ¿Qué va a estar enterado? ¿De que el cordobazo que fue el Rosario? Eso no lo conoce. No, la toma del frigorífico, qué sé yo. Sí, acabamos de presenciar un hecho que el que te comentaba hoy, que se sacó, creo, el monumento a Juana Zurduy. Sí. Lo cual es una barbaridad, la mujer más importante de la política, digamos, Sudamérica, pero también es consecuencia de que cuando eso se implantó, se hizo sin una discusión pública para conocer quién fue esta mujer. Exactamente. Lo único que se sabe de Juana Zurduy es la obra que hizo Félix Luna y el músico conocido Ariel Ramírez. Lo único que sabe Juana Zurduy, la gran política que fue. Incluso Belgrano se arrepintió de no haberla dejado participar, organizadora de regimientos de mujeres, asesora de su marido, digamos, en una circunstancia política que casi lo matan, y ella tenía razón, una mujer brillante. Cuando Sucre y Bolívar entran en Bolivia, le aumentan los sueldos, le pagan los sueldos, amiga de Güemes. Entonces la Constitución del 49 está inmersa en esto mismo, al ser desconocida. No, esa es la Constitución peronista. Empecemos por ahí. ¿Cómo Constitución peronista? Si hoy Perón y Sampaio se opusieran, no tienen razón. ¿Por qué? Porque es de los argentinos, no es de Perón y de Sampaio. Ellos le hicieron, por supuesto, el gran mérito de hacer eso. Pero es la Constitución. Se cae esa Constitución de reimplantarse. Vos me decías, sí, hay que modernizarla, sí, como corresponde. Hay que reimplantarla, porque muchos dicen recuperar el espíritu. Eso es una trampa. Hay que reimplantarla porque eso nos permite juzgar de acá hasta el 55. Claro. No vamos a cambiar la ley de divorcio, pero se caen las privatizaciones, se cae la deuda externa, por eso no se habla. Legalmente. A mí me parece, y lo he planteado en algunos lugares, que en realidad la Constitución del 49, tal como usted la planteó, profesor, como causa nacional, es un compromiso que tiene la militancia política, por lo menos la del espacio en el que nosotros coincidimos. Y no solo un compromiso, sino que es una herramienta de construcción. Claro, es un programa político, y de nuevamente. Político, una herramienta de construcción. Y veo afortunadamente que aún en pequeñísimos lugares, de modo esporádico, pero como la hormiguita va. Sí, además es como decía Evita, ¿no? El peronismo será revolucionario o no será. O hacemos esto, o sea, volvemos con la Constitución del 49, o seguimos bandeándonos de un lugar a otro sin destino casi. Porque, en serio, el peronismo debe ser revolucionario. Lamentablemente esto es así para quien no le guste, pero para nosotros es la alegría de hacer una revolución, un cambio. Esta Constitución es una Constitución social, eminentemente claro, estuvo social. Vinculado al movimiento constitucionalismo social, que es la parte teórica de constitucional, pero es toda una innovación, totalmente, digamos, lo que plantea, pero a su vez es consagración de nuestra historia. Totalmente. Si no es algo inserto, no, esto es extraordinario de afuera, no es nace de nosotros. Claro. Es decir, mira, cuando se habla a veces uno en el calor político critica. Pero hay algo que es como, los argentinos somos ganadores, nos gusta ganar, no nos gusta perder ni a la bola. No, es cierto. Cuando el doctor Duhalde, que no comparte política, pero él dijo, estamos condenados a ganar, porque perdemos solamente porque nosotros queremos, o porque actuamos mal. La Argentina como país, anoche estaba hablando con un amigo, ¿cuál es el problema? Que Churchill, que era muy inteligente, dijo hay que destruirla porque se lleva puesta a toda América Latina. Nosotros, el problema de una revolución nacional o lo que sea, generalmente es la alimentación y la energía. Te cortan los alimentos, el pueblo se te muere de hambre, el mismo pueblo te voltea. La Argentina no es extorsionable,
porque tenemos alimentación de sobra, más allá que pasen hambre, que es una vergüenza. No nos pueden extorsionar con la alimentación, no nos pueden extorsionar con la energía. Es decir, que tenemos un funcionamiento casi autónomo. Podríamos cerrar la frontera, claro, y vivir todos bien. Y somos 40 millones. Italia tiene 80 millones de habitantes en un tercio de la provincia de Buenos Aires, y tierra de piedra, sin terreno de piedra. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos en condiciones tranquilas de alimentar 200. Escuchamos los 100 barrios porteños de un autor que ha sido menospreciado por el intelectualismo, pero que ha sido de una gran prolificidad, que se llamó Rodolfo Ciamarella, amigo personal del general Perón. Lo despreciaban a Ciamarella porque además, cuando le sacaron todas las posibilidades de trabajo a partir de la fusiladora, el hombre se dedicó a hacer jingles, a sobrevivir, digamos. Claro. Entonces los tipos decían, bueno, no es Mansi, claro que no lo era, no lo era, pero era un gran hombre del pueblo que sabía transmitir lo que el pueblo sentía. Yo sé que hay una anécdota muy graciosa de eso sobre el tango. Yo sé que la Revolución del 43 hizo cambiar letras del tango, ¿no? Reemplazar términos por una cuestión de una moralina que no iba. Pero bueno, si querés, era un defecto. Pasa el tiempo y se hace una comisión para ir a pedirle a Perón, digamos, que termine con esa historia, que ya Gira tenía que ser, no se podía llamar la mujer de mala vida, claro. Claro. Entonces lo van a ver a Perón. Perón, enterado de esto, iban todos preocupados a ver si Perón eran de Forja, habían apoyado, pero iban preocupados a ver si le iban a hacer cambio. Entonces Perón estaba anticipado de eso. Cuando viene Homero Mansi, cuando aparece Mansi, Perón lo recibe y se había enterado, le habían robado en el colectivo a Mansi. Dice, maestro, dice, ¿cómo le va? Me enteré que ayer en el bondi le afanaron la billulla. Y ahí Homero Mansi, claro, se dan cuenta que... Claro, que estaba de acuerdo, que por supuesto. Bueno, le cambiaron el nombre a la calle también. Callao se llamó Cuidado Mamá, Silencio. Y Guardia Vieja significaba Cuidado Mamá. Bueno, yo digo, era una época en la que evidentemente el lenguaje también era una forma de dominación, como lo ha vuelto a hacer ahora, ¿no? Como lo ha vuelto a hacer ahora. De dominación y de vaciamiento de la conciencia nacional y de la identidad nacional. Vamos a seguir entonces, profesor, si le parece bien, con el proceso de privatizaciones. Bueno, el proceso de privatizaciones lo relacionás sería imposible con la vigencia de la Constitución del 49. Claro. Es decir, una de las cosas que se quisieron imponer justamente, que la entrega del patrimonio nacional o las privatizaciones de empresas del Estado quedaban incursos en el delito de traición a la patria. Eso fue una de las cosas que Sampaio no pudo imponer, lo que te comentaba hoy como la libre navegabilidad de los ríos. Las privatizaciones yo la considero un hecho de alta traición, sin ninguna clase de problema. Está bien que Martínez de Oz había armado la deuda para someter a eso, pero lo que hablamos recién, la entrega de la empresa telefónica, ¿no es cierto?, que todos los materiales para la modernización ya los había comprado Entel, que había combatido en sus trabajadores, digamos, la explotación, no sé, de 22 tecnologías, y a pesar de todo daba ganancia. ¿No es cierto? Porque la forma de implantar la 22 tecnología era una forma de encarecer, digamos, el servicio. No se le dejaba modernizar a Entel, digamos, por los administradores privatistas del Estado. Claro, esto viene de lejos, viene toda una campaña que hizo la UCD, por eso a uno le llama tanto la atención cuando funcionarios de la UCD aparecen en un gobierno. La campaña de Doña Rosa. Claro. La campaña Rosa o Alzogaray manejando el tema de la deuda externa, ¿no? El capitán ingeniero a quien personalmente Perón echó, digamos, cuando le quiso proponer un negociado para reventar aerolíneas y otras cosas que hizo en Sierra Grande con su socio alemán. Entonces, todo ese proceso de privatizaciones, de reimplantarse, es lo que hablábamos, si se reimplanta la Constitución del 49, no recuperar su espíritu, reimplantarla nos permite juzgar administrativamente hasta el año 55, con una defensa política y legal en el plano internacional también.
Porque ¿qué van a decir? ¿Que tenemos que aceptar lo que hizo un gobierno prácticamente de ocupación? Claro. Entonces se caen todas las privatizaciones, se cae la deuda externa, por eso no se habla. Los hechos del 70 y los del 55 están muy lejanos. Los muchachos, digamos, que retoman, cuando los dirigentes sindicales son detenidos en el 55, que retoman la posta, ya son hombres mayores que nosotros. Muchos de ellos, quienes participaron en la toma de Lisandro de la Torre, quienes participaron en la huelga, como se llama. Muchos han fallecido, la mayoría han fallecido. Nosotros tuvimos una ventaja, nuestras generaciones, que hubo una transmisión de conocimiento. Nosotros teníamos 17 años y venían estos que eran mucho mayores y nos transmitían información. Eso no existió hacia las generaciones siguientes porque, digamos, el proceso de la dictadura fue muy cortante en ese sentido. Dirigentes presos, dirigentes asesinados, dirigentes que por su propio transcurso de la vida desaparecieron, entre ellos Perón. Claro, no hay que olvidarse de eso. Digamos, hubo un corte de información. Entonces, un muchacho que en plena actividad, que hoy tenga 27, 30 años, nació en el año 90. ¿Qué va a saber del cordobazo o de... no? Todos aceptan el gobierno de la Libertadora, Villa Manuelita reconoce a Perón. No tienen idea, más cuando la universidad no se lo comunica. Digamos, ha desaparecido el público que venía. Ricardo, el otro día, perdón la interrupción, resaltaba un aspecto que a mí me parece fundamental: los textos universitarios y la ausencia de pensadores nacionales. Recordalo. Sí, una materia filosofía en la UBA, y me dan el listado de los autores que íbamos a tratar, ¿no? Entonces empieza con los griegos, ¿viste? Y continúa todo así. Yo miro, claro, en un momento dado las profesoras dicen: ¿alguien quiere plantear alguna duda con respecto a esto? La mayoría de los pibes que estaban ahí, que recién salían del secundario, yo ya tenía hace pocos años, hace 4 o 5 años atrás, no tenían la menor idea del 90% de lo que estaban ahí. Otros lo habían visto nombrar, lo habían sentido nombrar. Yo, que he sido un lector bastante asiduo, digo, perdón, levanto la mano y digo: discúlpeme, pero acá, por ejemplo, no hay ningún pensador latinoamericano. Entonces, le digo, por ejemplo, qué sé yo, Miranda, Belgrano, San Martín, Moreno, Bolívar, Martí, no hay ninguno. ¿Cómo es esto? Y no existe lo relacionado. O sea, yo estoy tratando, tengo 2 libros para salir. Uno es los documentos de la independencia comentados, que son grandes escritos políticos, son desconocidos prácticamente. Es una locura. Pero mira, yo te voy a decir algo. Hay un amigo, Jorge Otone, compañero de hace muchísimos años de militancia, que el otro día me llama y me dice: mira, tengo que hablar con vos. Fuimos a tomar un café y me dice: ¿qué te parece si para después de las elecciones, para no meternos en este bolonqui que hay ahora con las elecciones, dice, para después de las elecciones nos hacemos una reunión con todos los compañeros que conocemos que han participado de cualquiera de las organizaciones de la década del 70 en adelante? Dice, porque hay compañeros que estuvieron en Montos, otros compañeros que estuvieron en el CDO, otros compañeros que estuvieron en Guardia de Hierro, otros compañeros que estuvieron en el sindicalismo. Juntémonos y discutamos, hagamos un documento. Y para ¿cuál sería el objetivo? Un documento que permita una construcción en el territorio y además transmitirle a los compañeros más jóvenes que hubo otra historia anterior, que las cosas no empezaron ahora, que no es que siempre las cosas están empezando,
sino que uno viene con un arrastre de cosas. La Revolución Nacional empezó antes que nosotros. Claro, totalmente. Una Claro, nosotros somos nada más que una polea de transmisión, nada más. Una de las tantas poleas de transmisión que hay. Así que yo los voy a invitar a ustedes para eso, porque me parece interesante. Me dijo, mirá, yo sé que vos tenés ganas de hacer algunas cosas. Entonces le digo, mirá, vamos a invitemos así, pero abiertamente. Digo, porque lo que veníamos hablando hace un rato, y lo que habla un compañero y amigo, Alberto Vuela, que dice que no hay consenso si previamente no hay disenso. Claro. Sí, lo que tiene que haber es previamente, mira, no estamos de acuerdo Eso en todo. Tiene que ver con la democracia directa. Totalmente. La participación de todos. Es cierto. No estamos totalmente de acuerdo. Si yo no voy a estar nunca de acuerdo totalmente con alguien, Imposible. No, es imposible. Pero viste, seguramente si nos escuchamos, viste, vamos a llegar a un consenso. Vamos a construir un lenguaje común. Eso es lo que tenemos que volver a hacer. Para ser operatorio, incluso tiene que ver con algo muy moderno. Que Perón dio el primer paso, tira el primer planteo cuando habla de las organizaciones libres. Claro. Tal vez no en la instrumentación como la planteó. Pero el tema, si hay 10 puntos, y es probable que estemos en desacuerdo en 8, bueno, pero hagamos los 2 que estamos de acuerdo. Claro. Porque yo te impongo los 8, vos vas a dar contragolpe. Pero si hacemos los 2 que estamos de acuerdo, no hay retroceso, porque no estamos todos de acuerdo. Claro. Y lo otro se seguirá discutiendo, si exactamente. No se termina. Eso tiene mucho que ver con la democracia directa. Porque además el consenso no es que lo vamos a lograr, nos sentamos a discutir y en 3 minutos nos ponemos... No, a veces lleva años de discusión. Y de prueba. Claro, y ver, viste, y a lo mejor nos equivocamos y volvemos para atrás. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de hacer eso? No hay ningún... Yo creo que eso, mira, yo digo, en el 70 la generación nuestra se quedó corta. Hay que ir mucho más al hueso, porque hoy es mucho más grave el problema. Sí. Lo que te comentaba, hay tratamientos incluso que llegan hasta la psicología social. Sí. Digamos, vos escuchás, ves televisión y ves ciertos procedimientos como si no lo podés creer. Digamos, porque se basa el desconocimiento, el atosigamiento que se hace hasta convertir a una sociedad en una sociedad enferma, digamos, están enfermas. Totalmente de a acuerdo. La sociedad, totalmente porque vos no podés explicar. Yo me explico, van a las últimas elecciones, y yo no te digo que no soy kirchnerista, empecemos por ahí, soy de Movimiento Nacional, pero ¿cómo puede ser que alguien que recibió un beneficio del gobierno anterior, porque lo recibió, beneficios sociales, vote en contra los tipos que vienen a sacarle sobre... Eso es algo que vos no tenés una explicación, digamos, científica, tenés que ir a la psicología para explicar. O tal vez a la ciencia política, mirando que lo que baja en general no es tan apreciado como lo que sube. Digo, en términos populares, ¿no? Puede ser, pero hay algo, hay un fenómeno que va más allá. Vos fíjate que no es casual, se ha sacado la plaza pública, donde había una relación con el otro. Y la comunicación, hoy lo que hablan así, es con este aparatito. Claro. Donde hablo conmigo mismo, o sea, el narcisismo social que hay es gigantesco. Ahí no se puede crear nada, no hay una relación humana, hay un alejamiento, un temor al otro. Por eso rescato el valor de la militancia como constructora de lo que yo llamo el sentido común alternativo, es decir, ese sentido distinto a aquel que construyen los grandes medios, que no te piden permiso para entrar en tu casa y para encerrarte en la burbuja que ellos mismos te proveen, como el celular. Nos terminamos bien pulenta del día de la fecha, con lo cual agradecemos al profesor Luis Alberto Terroba su presencia aquí en el estudio y habernos desasnado del modo que nos desasnó. Lo esperamos de nuevo, profesor, ¿eh? No, yo te agradezco a vos, y como le decían cuando publicamos este libro, la Constitución del 49 y este tema es un tema que creamos entre todos los argentinos. Así que te agradezco a vos que nos permita colaborar con esto. Ricardo. Sí, no, yo había quedado algo de antes, era hacer una diferencia entre militancia, porque hablaba de la militancia, entre militancia y activismo. La militancia, también uniéndolo con lo que decía acá el profesor, tiene que ver con el cara a cara,
El tipo que milita generalmente o en el sindicato, o milita en una organización social, o en el barrio. Y entonces vos tenés que ir a hablar con el vecino. Por ejemplo, vos estás en el barrio, tenés que ir a hablar con el vecino cara a cara. Entonces, no es lo mismo que chatear, ¿viste? Con el coso.